Dios. Y vamos a estar leyendo el libro de Mateo en su capítulo 13. Mateo 5:13, capítulo 5, verso 13. Fíjense cómo dice la Biblia: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y activa. En otras palabras dice eficaz. Y dice más aguda que cualquier espada de doble filo. Penetra incluso en dividir el alma y el espíritu, las articulaciones, la médula, y juzga los pensamientos. Padre, en esta noche he leído tu palabra. Tú me diste instrucciones sobre esto, y quiero, oh Dios, en esta hora, que este preservante que es la viva palabra pueda hacer ahora y llegar a lo más profundo del alma y del espíritu del hombre, para que hoy pueda ella edificarnos, santificarnos, limpiarnos y llevarnos a otros niveles. En tu nombre, Jesús. Amén. Tome su asiento. Los preservantes espirituales. Los preservantes, según el diccionario, son aditivos encargados de aumentar la vida útil de los alimentos. No necesariamente añade un valor nutricional, pero mantiene los nutrientes, mantiene de buena forma los alimentos, mantiene el color, mantiene la textura y mantiene la apariencia de cómo se compró. Entonces, los preservantes ayudan a evitar la descomposición de los alimentos. Eso ayuda. Y usted con toda confianza se toma los alimentos y no pasa nada. Eso ayuda para que el organismo se mantenga sano. El trasfondo, entonces, en su total expresión divina y en su total plataforma de lo que es los preservantes espirituales, ayudarán a la iglesia a mantenerse tal como lo describe la Biblia, una iglesia santa, sin mancha y sin arruga, una iglesia que no tiene doblez, una iglesia que no tiene doble ánimo. Es entonces la Biblia, la palabra de Dios, que nos ayudará a mantenernos totalmente en una vida agradable y en una vida que de verdad se note que hay un preservante en nuestra vida. Jeremías capítulo 6, del verso 16 en adelante, dice: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andar por él. Quiere decir entonces que cuando la Biblia dice paraos en los caminos y pregunte cuál es la buena senda, está hablando de que el creyente pasa temporadas o pasa épocas, a veces en crisis. Y cuando llega la crisis, si no hay un preservante que es la palabra,
tiende a doblegarlo, tiende a pasar el sabor de cristiano. Y cuando llegan esas crisis, si no está ese preservante, lo primero que hacemos es detenernos, es callarnos, y empezamos con una serie de actitudes negativas, y estamos buscando una y otra excusa, echándole la culpa a medio mundo de lo que nos pasa. Pero es por la falta de preservante espiritual, es por la falta de la palabra de Dios. Ahora note algo importante, que así como este verso, en casa tenemos una serie de sermones, tenemos una plataforma donde Dios revela una total palabra de vida, una total palabra de aliento que te invita a que nos paremos y preguntemos cuál es la senda que traíamos y que sigamos por ella. Pero nos olvidamos de ello porque el preservante está fallando, porque ya no le dimos importancia a ese elemento divino que es la palabra de Dios. En la plataforma de nuestro mundo actual existen métodos en la iglesia. Cuando hablo de iglesia, hablo de todas las congregaciones. Existen métodos, existen protocolos, existen maneras de desarrollarse. Pero si algo la Biblia nos enseña que no debe de cambiar, es la palabra de Dios. Por eso dice: párense en los caminos y pregunten cuál es la verdad, pregunten qué es lo verdadero, pregunten qué realmente necesitamos para vivir fuertes. Pueden haber tantas maneras de desarrollo logístico, pero lo que no cambia es este libro. Lo podemos cargar en teléfono, en cualquier forma. ¿Se ha fijado que Biblia ya casi no usamos? Pero no es el sentido del libro, es el sentido de que yo esto que está dentro se me sea revelado para que yo pueda estar siempre bueno, siempre activo, siempre adorador, porque Él dice que Él anda buscando adoradores. Pero ¿cómo son los adoradores? En espíritu y en verdad. O sea, la pantalla no funciona. Usted sabe que hay mucha pantalla. Hemos observado en diferentes lugares mucha pantalla. Pero cuando vamos a lo profundo, encontramos que hay vacíos significativos. Y se ha llegado a pelear que si este lo hace, aquel no lo hace, que yo lo hago de esta forma, yo lo hago mejor. No se trata quien lo hace mejor, se trata quien hace las cosas a la luz de la palabra de Dios. El libro de Deuteronomio, en el capítulo 28, del 1 al 9, dice así: acontecerá, fíjese bien, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también, oiga bien, también Jehová tu Dios te exaltará
sobre todas las naciones. ¿De dónde? De la tierra. Saben, nosotros muchas veces buscamos quien nos levante, pero no se trata de buscar quien nos levante. Se trata de que Dios nos levante. Se trata de que Dios diga de mí algo importante. Se trata que Dios hable a mi vida con la palabra de Dios. Son enormes privilegios predicar la palabra de Dios. Y yo siempre he dicho, no es lo mismo pararse en esta plataforma que pararse en otras plataformas. No es lo mismo. Yo creo que los siervos que predican en otra parte, los pastores que predican en otra parte, saben que esto es cierto. Pero no estamos tratando de decir somos los mejores. Estamos tratando de decir que eso debe de acontecer aquí en casa. Que la palabra de Dios nos mueva. Que la palabra de Dios nos lleve. Que la palabra de Dios la escuchemos, pero que baje al corazón, que controle el alma, que controle la carne, que controle el espíritu, que controle todo mi cuerpo, todo mi ser. Y entonces yo estaré logrando, no por mi esfuerzo, sino porque Dios me ha prometido levantarme, exaltarme. Es ahí donde entendemos que oír atentamente la palabra de Dios es básico, es importante, es el mejor preservante. Hay más, Espíritu Santo, hay más, pero yo me quiero enfocar en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es lo mejor que nos pudo haber pasado. A veces yo me pongo a pensar y yo honro la vida de mis padres, porque en el conglomerado familiar todos eran católicos, y lo digo con libertad porque todos eran. Pero mi mamá y mi papá me enseñaron algo grande y extraordinario, que es este libro. Conservo todavía una Biblia de madera que regaló mi papá cuando yo tenía 5 años. Imagine cuánto tiene. Por lo menos tiene 70 años esa Biblia. Se puede imaginar una Biblia de madera. Y ellos me inculcaron, primero, no servirle a otro Dios, porque ellos entendieron que la palabra de Dios es lo que preserva al hombre en la tierra. Porque ellos entendieron que es la Biblia, la palabra de Dios, la que da el éxito al hombre. Conocí entonces a Jesús a través de mis padres, que me enseñaron la palabra de Dios. En el tiempo que yo me crié, como dice mi pastor, no hago cuenta de los años, pero fíjese bien, a la edad de 5 años yo no era cristiano. No vaya a creer que era cristiano, pero no había otra diversión sino que la iglesia. Hermano Samuel, más o menos, que mienta cerca. Pero óigame bien esto. Nos hacían que nos aprendiéramos un texto bíblico cada domingo. Y al pasar 12 domingos, deberíamos de ir a la iglesia a decir los 12 textos de memoria, con versículo, texto áureo era, ¿va? Pero mire, yo agradezco a mis padres,
¿Por qué? Porque conocí la palabra de Dios. ¿He sido desobediente? Sí. ¿Soy imperfecto? Sí. Ya dije, soy el menos entre todos los predicadores de esta iglesia. Pero ¿sabe una cosa? A pesar de cualquier cosa, conozco la palabra de Dios. Y eso me ha mantenido siempre, que cuando he caído de cualquier forma, ha habido algo en mi vida que te dice: yo te levanto ahora. Cuando pensamos en esto, entonces podemos sacar conclusiones firmes y contundentes. Dios me permitió estudiar Biblia, pero cuando yo vine a esta casa, me tocó que desaprender para aprender cosas como la revelación, cosas como dejarse guiar por el Espíritu, porque la Biblia dice que todos aquellos que son guiados por el Espíritu Santo son hijos de Dios. Sacamos entonces las conclusiones firmes, contundentes, que Dios dejó la palabra de Dios tan firme y tan estable. ¿En cuánto tiempo en la historia no se ha querido destruir la Biblia? Pero cada vez que la gente, los enemigos de la palabra de Dios, intentan destruirla, crecen más y nacen más Biblias. Y ahora la Biblia está por todos los medios. Intentaron destruirla, intentaron quemarla y todo, pero ¿sabe por qué se mantiene? Porque esta Biblia, ella misma se preserva, porque es la palabra de Dios. En el libro de los Salmos, en el capítulo 119, 105, la Biblia dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Yo no sé cuántas veces usted ha ido curvo por el camino. Hay ocasiones que el pie se nos sale mucho del camino. Pero usted vino un día al culto y ¿sabe qué sucedió? Hubo un mensaje que le dijo Dios: enderézate. Que le dijo Dios: yo te amo. Que le dijo Dios: yo te estoy buscando. Que le dijo Dios: no te preocupes, yo levantaré tu rostro. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. El salmista, cuando expresa esta palabra con convicción, dando testimonio de lo que significa para él la palabra de Dios. Usted conoce a David, usted lo conoce clarito, clarito, todo lo que él hizo. Pero cuando él puede escribir muchos de los salmos, tiene una convicción totalmente definida. Es que mire, iglesia, yo le voy a decir algo. El cristiano debe de estar definido en que nada ni nadie lo pueda mover del camino de Dios. Cuando hay convicciones, pueden venir cualquier tipo de circunstancia, ventarrones, lo que quiera, pero si hay un motivo y una convicción que este libro es vida, que este libro nos da fortaleza, que esta palabra es vida, es viva, es eficaz, entonces nos mantenemos. Y el salmista tenía claro. Ve lo que dice Salmos 73, verso 2 en adelante.
Vea cómo habla el salmista. Y él dice: en cuanto a mí, se deslizaron, dice, mis pies. Vea cómo se expresa: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Vea la forma. Por poco resbalaron mis pasos. Y usted sabe quién era, vea. Veamos el 3. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Mire por lo que él casi se cae del evangelio. O sea que andaba por ahí un tipo con billetes en la bolsa y él no tenía nada. Y él dijo, lo vio, y él dice: ¿cómo este ingrato, este incircunciso anda con dólares en la bolsillo? No. Estuvo a punto de caer, estuvo a punto de resbalar, estuvo a punto de negar el poder de Dios, estuvo a punto de olvidarse de la palabra de Dios. Cuando dice el Salmo 121, ¿de dónde vendrá mi socorro? Se le estaba olvidando, pues él conocía todos los salmos. Se le estaba olvidando de dónde vendrá mi socorro. La Biblia dice: mi socorro viene de Jehová, el que hizo los cielos y la tierra. Y yo puedo imaginarme que cuando él se recuerda de esto, inmediatamente se pone otra vez erguido y dice: no hay problema, joven he sido, pero en el tiempo que tengo de vivir, nunca he visto a ningún hombre desamparado, ni a uno que mendigue pan. Porque él tenía convicciones. Por eso le dije: aunque podemos resbalar, y no le estoy dando libertad a que resbale, pero si algún día pasa, váyase a la Biblia y va a encontrar: yo te tengo de la mano derecha. Él le va a decir: esto lo he hecho yo, varón de dolores, experimentado en quebranto. Todos me despreciaron, pero dice: yo pude ver la mano poderosa de Dios. Es entonces la palabra de Dios la que nos hace ser totalmente, vivir esa vida bien preservada. El problema es que comemos. Preocupa en estos tiempos que usted se mete al internet y usted empieza, mire, yo no ando escuchando mensajes de aquí, yo solo escucho los de casa. ¿Sabe por qué? Porque si yo tengo una revelación a través de mi pastor y a través de los siervos que predicamos aquí, ¿cree que yo necesito de otra? Claro, hay momentos en que Dios dice: ahora va a ir a escuchar un mensaje, pero lleva un propósito, lleva algo que Dios le tiene y que necesita que otro hombre de Dios le diga, porque posiblemente esté dudando, posiblemente esté diciendo: pero en 1950 Dios me habló y hasta ahorita no se da. Entonces lo que necesita es que un hombre de Dios le hable. Pero de lo contrario, palabra de Dios tenemos aquí. Y sintámonos orgullosos de eso. Sintámonos totalmente contentos y felices. Mire lo que dice carta segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios. O sea que no le inspiró
ni Pedro, ni Pablo, ni Juan, sino que Dios usó a los hombres, pero quien la inspiró fue el Espíritu. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Porque si Dios me hubiera dado chancecito de escribir un versículo, le tiro con todo. Duro de matar. Pero mire qué bueno que Dios dice: toda la Escritura es inspirada por Dios. Ahora, ¿para qué es inspirada por Dios? ¿Sabe para qué? Para que nos mantengamos firmes. Porque es el preservante que nos mantiene activos, firmes, buenos, que nos mantiene con la frente en alto, de que Dios nos ayudará en todo. Pero dice la Biblia, es inspirada por Dios y es útil para enseñar. Y usted ve que aquí no venimos a enseñar temas que se nos ocurrieron en el pensamiento humano. Aquí no venimos a enseñar temas ni políticos, ni económicos, ni sociales, sino que venimos a enseñar la palabra de Dios. Porque el que entiende esta palabra se va a mantener firme. Y cuando se mantiene firme, lo social Dios se lo ubica, lo económico Dios se lo ubica, y todo lo que quiera Dios lo ubica. Porque Dios pone personas, porque Dios pone recursos, porque Dios pone los medios. Entonces, ¿qué nos preocupa? Entonces dice la Biblia, es útil para enseñar, es útil para redarguir, para corregir. Usted sabe que yo aquí le puedo decir un montón de cosas. Nuestros pastores y todos los que predicamos le podemos decir un montón de cosas. Pero lo único que lo va a enderezar, me incluyo yo, es la palabra de Dios. Es la Biblia. Es el preservante de la vida cristiana, para instruir en justicia. ¿Para qué? Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Ahora no somos perfectos, pero a medida que vamos entrando en el conocimiento de la palabra de Dios y se nos va enseñando la palabra de Dios, el Espíritu, la palabra se va metiendo. Por eso dice que es una espada de doble filo. Y usted sabe que una espada de doble filo le hace aquí, y si no lo agarró aquí, lo agarra allá. O sea, no se escapa, porque es la palabra de Dios. ¿Para qué? ¿Por qué tanto predican los pastores? ¿Por qué tanto culto? ¿Sabe España? Tengo un amigo que fue a España. Usted sabe, los salvadoreños somos un poquito así, ya sabe cómo, ¿verdad? Nos metemos donde no nos invitan. Y se fue a una iglesia, llevaba fuego como predicador del Salvador, y se va para España y empezó con el mover espiritual allá. ¿Sabe lo que le dijo el pastor? Agarrarla suave, le dijo. Deja tranquilo a Jesús. ¿Qué le parece? Pero ¿cuál es el sentido de ser persistentes acerca de la palabra de Dios como preservante? Porque es la que nos hará perfectos. La Biblia dice que esto va de gloria en gloria hasta que llegue el día perfecto. Es como la aurora
Es como el alba que va amaneciendo, sale el sol y ve la luz total. Entonces la luz se hace perfecta. Usted ve todo normal. ¿Qué sucede cuando andamos un poco a oscuras? Cuando andamos un poco a ciegas espiritualmente. Necesitamos el preservante, que es la palabra de Dios, porque ella nos hará perfectos, porque ella nos hará diferentes. Pablo decía: no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidándome lo que está atrás, y prosigo a la meta, al blanco que es Cristo. Porque nosotros un día seremos perfectos, pero además que Dios nos hará perfectos, dice, enteramente preparado para toda buena obra. Nosotros los humanos muchas veces hacemos cosas, no voy a decir malas, sino que hacemos cosas no buenas. Pero cuando viene el preservante y una palabra fue más que suficiente para que penetrara nuestro espíritu, y esa palabra cambió y nos hizo hombres preparados para toda buena obra. Si nosotros hacemos una comparación de quienes éramos, y podemos decir, realmente Dios ha cambiado mi vida. Ya no soy lo que yo era cuando vine. Ya no soy como me comportaba. Por eso nosotros a veces miramos en las congregaciones gente, hijos de Dios, con problemas, con circunstancias, y decimos que no cambia. Calma, no se preocupe. No ha llegado la palabra perfecta de revelación. No ha llegado el preservante que le va a tocar. Posiblemente ya no necesite ácido cítrico, sino que necesite soda cáustica. Y cuando llega la soda cáustica, usted sabe lo que hace la soda cáustica. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos ama, porque Dios tiene un control total de la vida de nosotros. Y Dios dice: ya vas a llegar, ten paciencia, ten calma. Pero de repente, en una predicación, en una administración, se levanta llorando de la silla. ¿Sabe por qué? Porque el efecto, porque el preservante le llegó a su corazón, le llegó a su pensamiento, le llegó a su ser, le penetró a lo más profundo, como dice la palabra de Dios. Y entonces pasó lo que dice la palabra de Dios, que la palabra de Dios es útil para redarguir, que la palabra de Dios es tan útil para hacer los hombres perfectos. Así que cuando usted vea o me vea y se me noten las imperfecciones, diga: algún día te va a caer el preservante. Y qué ventaja y qué bendición que caiga el preservante divino. Es lo más especial. Hebreos 4:12, la Biblia dice lo que leíamos al principio: porque la palabra de Dios es viva, es eficaz, penetrante, aquí dice aguda, más que cualquier espada de doble filo, penetra incluso en dividir el alma y el espíritu, las articulaciones y la médula. ¿Y sabe por qué dice la médula? Porque se tocó la médula, se arruinó todo. Usted sabe, se arruinó todo.
Entonces, cuando la médula necesita, lo que necesita es un cambio total. Sangre, 100%. ¿Sabe? La palabra de Dios llega a dar vida. Por eso dice la Biblia: cuando vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados, de allí Dios nos tomó, nos levantó, nos reconstruyó la médula, nos hizo hombres, las hizo mujeres diferentes. Gente que se volvió adoradora, si le quiere llamar, gente que le volvió loca. Pero Dios nos levantó, pero Dios nos hizo diferentes, nos cambió todo, tocó la médula espiritual y nos hizo diferentes. Juan 16:33: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. No se turbe vuestro corazón, no tenga miedo, sino que descansemos en la palabra de Dios. Juan 6 dice, y esto es Pedro, ustedes saben esta historia totalmente. Al oírlas, verso 60, al oírlas muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos, oiga, sus discípulos, oiga bien, no está diciendo pueblo, está diciendo discípulos. En cierta ocasión escucharon predicar al maestro y sintieron que el preservante era soda cáustica. Y se empezaron a retorcer. Y como Jesús es sabio, discierne los pensamientos. Venga para acá, y empezó a llamar a los discípulos. ¿Cómo dicen ustedes? Es que es dura tu palabra. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Venga, papito, para acá. Venga. Usted se ha dado cuenta que muchas veces nosotros esperamos. Está hablando de discípulos, no está hablando de pueblo. Venga para acá. ¿Cómo es eso? ¿Han visto cómo sanan los enfermos? ¿Han visto cómo los endemoniados son libres? Ustedes mismos caminan por las calles y los enfermos sanan. Y cuando la gente ve que los enfermos sanan, cuando ustedes van por las calles, van a hacer la bulla allá a las colonias y dicen: allí van los discípulos, y traen a todos los enfermos y tendaladas de enfermos a la izquierda y a la derecha. Y ahora ustedes me salen con eso, que dura es la palabra. ¿Y qué les dice? ¿Se quieren ir ustedes también? Pero ¿cuál es la respuesta de Pedro? ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Cuando eso sucede y Pedro logra entender que él dice: ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? No hay más. Y él dice: y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Todavía le dice en cierta ocasión: Pedro, no te lo reveló carne ni sangre, te lo reveló el Espíritu, porque es el Espíritu quien revela la palabra de Dios, porque es
el Espíritu quien llega a tocar las intenciones, porque es el Espíritu quien te llega. Pero es una palabra de vida, pero es una palabra que te confrontó y te hizo comprender y entender que tu senda debes de retomarla. ¿A quién iremos entonces si solo tú tienes palabras de vida eterna? Ningún creyente entonces debe de dejar la palabra de Dios. Me preocupa mucho cuando cristianos con barba se apartan de la verdad y luego andan con una Biblia verde. Usted ya sabe cuál es la Biblia verde. Me preocupa mucho cuando cristianos, como dice mi pastor, con 200 años aparecen con un gorrito en la cabeza. Qué duro. Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Me preocupa mucho cuando la gente va a Israel, y me encantaría ir a Israel por conocer. ¿A quién no? Pero me preocupa cuando la gente llega a Israel y pide bautizarse allá. O sea que esta palabra solo es ¿para dónde pues? Si el preservante, que es la palabra de Dios, es para la tierra, para todo el mundo, es para todos. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Entonces hay que ir a Israel a bautizarse. Entonces hay que ponerse un gorrito. ¿Y sabe lo peor? Que empiezan a escuchar una música y ya no le dicen Dios le bendiga, shalom, con estilo. Sabe, yo no lo estoy confrontando. ¿Sabe lo que yo quiero en esta noche? Si el Espíritu Santo, mientras yo estaba sentado allá, Él me dijo preservantes espirituales, y me empezó a hablar de soda cáustica, y me empezó a hablar de estos dos versículos que utilizamos para introducción. Yo entendí algo, y entendí totalmente cuando la Biblia nos lleva al libro de Lucas en su capítulo 6 y verso 46 en adelante. Fíjese bien: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Qué difícil entonces es cuando hemos conocido una palabra. Ya le dije, no me interesa si la carga en papel, en el teléfono. Yo admiro a dos hombres en la tierra, hermano Samuel Mejía, un hombre que uno medio está con el versículo y ya él le dice tal versículo. Y conocí a otro hermano en la iglesia anterior, que sus hermanos se podían la Biblia totalmente, que qué barbaridad. Yo les digo Biblia andando. Pero no interesa cuál es la manera que la tengamos.
sino lo interesante es que nada nos podrá separar. De ninguna manera, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. El Salmo capítulo 1 verso 3, la Biblia dice: será como árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto a tiempo, cuya hoja tampoco cae, y todo lo que hace prosperará. Yo le he dicho siempre, Dios me habla de la manera que me habla, porque soy un poquito tontito. Y usted me entiende cuando digo tontito, usted me entiende en la manera que lo hago, o en la manera que lo digo. Pero tengo un arbolito que se llama uva china. ¿Y sabe ese arbolito? Han habido años que me han dado 4 cosechas en el año. Tengo un árbol de mandarina. Mis pastores han comido de esas mandarinas y son ricas. Pero sabe, ese árbol me da cosecha todo el año. Yo siempre estoy comiendo mandarina. Allí Dios me habla. Allí está, mire, en la casita están los preservantes para mi vida. Allí me habla Dios: mira, si te portas bien, vas a ser como el arbolito de uva de China y el palo de mandarina. Siempre vas a tener fruto. Que hay momentos que me dan nada más unas 10 mandarinas, pero como mandarina, pero tengo fruto. Porque un día Jesús fue a ver la higuera y dice: y no halló fruto. Y cuando dice no halló fruto, le dio en el tronquito. ¿Se da cuenta cómo Dios me habla? El preservante lo tengo en la casa, y cómo me voy a olvidar. Pues entonces, cuando este verso hace rema en mi vida, da su fruto en su tiempo, su hoja no cae. Y qué interesante. Y todo lo que hace prosperará. Posiblemente algo no ha salido todavía y no ha prosperado. Pero ¿sabe por qué no ha prosperado? Porque hay una palabra que se llama, que dice la Biblia, paciencia. Tengo un árbol de guanábana y me dio una guanábana, y en el viento que vino la botó, y solo me había dado una guanábana. Y cuando me la botó el viento me enojé y dije: árbol, te dejaste que se te cayera la guanábana. Así es que si no me das guanábanas, te corto. Porque donde estás, allí quiere nacer un arbolito de limón indio. ¿Sabe qué sucedió? Ya tiene como 10 guanabanitas. ¿Qué no te ha salido a ti? Es porque Dios quiere ver la paciencia. Por eso dice que la Biblia, la palabra de Dios, es el preservante, lo que te mantiene firme, estático, estable, que no te mueve en absoluto para nada. Vea esto, Marcos capítulo 4 verso 8. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Es decir,
Si el árbol está junto a corriente de agua, será un fruto que da de esta manera, como mis arbolitos, que dan siempre todo el año. Su propia cosecha es una barbaridad de fruto, al 100%. Pero en otros tiempos del año me da al 30 o me da al 60. Pero la Biblia dice que una parte cayó en buena tierra. ¿Cuándo es que cae en buena tierra? Cuando cae el preservante, cuando cae la palabra de Dios a tu vida, a mi vida. Una palabra llegó y nos tocó y nos hizo entender. Es entonces que los preservantes naturales ayudan a los alimentos a mantener su sustancia totalmente activa y viva. Que dichas vitaminas del fruto hagan el efecto que tiene que dar en el cuerpo. El preservante te ayuda a eso. Es entonces la palabra de Dios el preservante que nos va a ayudar a mantenernos como hijos de Dios, el cual la Biblia evitará que lleguen las bacterias y arruinen nuestra vida. Pero cuando la palabra de Dios ya no nos interesa, empiezan a llegar las cosas que arruinan los alimentos. Y usted ve que se empiezan a arruinar, se empiezan a poner todos fellitos, aturrados, como de 90 años. Y se empiezan a arruinar y entonces usted dice, ya no da el nutriente que necesito, toca botarlo. Pero cuando entendemos que la Biblia, la palabra de Dios, nos ayuda, ella nos ayuda a evitar la descomposición, ayuda a evitar el ataque de bacterias y microorganismos como las toxinas. Usted sabe que cuando las toxinas llegan al organismo, empiezan a arruinar órganos. Cuando las toxinas espirituales empiezan a llegar a una congregación, empieza a bajar. Pero siempre daré toda la gloria y toda la honra, porque aquí hay una palabra que preserva siempre. Porque aquí tenemos una palabra que nos confronta para vida. Somos entonces no solo para nosotros preservarnos, sino que también para preservar la vida de otros mediante el poder del Espíritu Santo. Por eso el libro de Lucas, en el capítulo 4, verso 18, la Biblia dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Cuando hay preservantes en nuestra vida, preservantes espirituales, entendemos que el Espíritu del Señor está sobre nosotros. Es ahí cuando la Biblia dice: vosotros sois la sal de la tierra. Porque nosotros somos los llamados a darle sabor a esta tierra. No solo para nosotros, sino para darle sabor a la vida de los seres humanos. Y dice: por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Póngase de pie en esta hermosa noche. Yo quiero llevarlo
Después que he predicado una palabra, yo quiero llevarlo ahora a su vida real. Quiero llevarlo a su vida cotidiana. Y quiero que se detenga un momento. Y que espiritualmente hablando de pasos de fe, y que usted en este momento medite un momento, se detenga conmigo a pensar. Ese preservante está dentro de usted, o ese preservante todavía no ha sido inyectado de la manera que debe de ser. En cierta ocasión, Jesús le da de comer a una multitud. Y Él les dice: ustedes no me siguen por la palabra, me siguen porque les doy de comer. Iglesia, yo quiero decirle en esta noche: no sigamos más el camino de Dios, porque mire, si es que Dios ordena todo. Ya dije al principio, Dios ordena. Ya dije, Dios pone las personas. Ya dije, Dios pone los medios. Ya dije, Dios pone recursos. Pero sabe, pensemos en este preservante. Caminemos, porque algo sucederá. Aquí cantamos, algo sucederá. El lunes hubo una expansión, un mover total de gloria. Algo sucederá. Sí, algo va a suceder, pero cuando tu preservante esté activo, algo va a suceder en nuestras vidas. Cuando la palabra de Dios se haga activa. Y tú no vas a andar pidiendo ayuda, porque tu ayudador se llama Jesús. Porque tu socorro viene de lo alto. Porque tu proveedor se llama Dios, Jehová de los ejércitos. Porque el que pelea tus batallas es el Todopoderoso. Porque el que levanta tu rostro es Jesús. Oh, Shabaya. ¿Sabe? Aquí hay algo que está pasando en esta noche. Aquí está sucediendo algo, que usted en esta noche está recibiendo una palabra. Algo Dios le está hablando en esta noche, porque usted necesita el preservante. Porque usted no necesita otra cosa más que encontrarse con la Biblia. Pero cuando digo encontrarse con la Biblia, no estoy hablando de que me encontré con un libro. Estoy hablando que me encontré con el que inspiró la palabra de Dios. Estoy hablando de Jesús. Estoy hablando del hombre que anduvo caminando en la tierra. Estoy hablando de aquel que fue a la tumba, pero burló a la tumba, y al tercer día se levantó de entre los muertos. Pero se levantó de entre los muertos, ¿sabe para qué? Para preservarnos la vida. Cuando ustedes estaban en sus delitos y pecados, Él nos dio vida, y juntamente con Él estamos crucificados.
Y Pablo dijo: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Ya no vivo en la carne, sino vivo en el Espíritu. Cantemos algo